Muy bien chicos, bienvenidos a la clase de física, el quinto tema que es movimiento rectilíneo uniforme. En la clase pasada habíamos tocado el tema de movimiento mecánico y habíamos dicho que existen varios tipos de movimiento, ¿verdad? Movimiento rectilíneo, circular, movimiento ondulatorio, movimiento parabólico. Sí, pero en esta parte vamos a estudiar el movimiento rectilíneo. Y el movimiento rectilíneo, una de las formas del movimiento rectilíneo es el movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como el MRU. ¿Qué es lo que se cumple en este movimiento? Dice, es un movimiento rectilíneo, bueno, ya sabíamos, que tiene velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Velocidad constante significa que este automóvil, ¿no?, que está en un movimiento rectilíneo, va a tener la misma velocidad en cualquier momento. ¿Está bien? Acá tengo una velocidad v, aquí tengo una velocidad v, aquí una velocidad v y una velocidad. Nunca cambia esta velocidad. Entonces, cuando nunca cambia la velocidad, yo voy a decir que su velocidad es constante y es un movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Listo. Eso es la definición para un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que sea un movimiento rectilíneo y que su velocidad sea constante. Y hay algo muy curioso que se cumple aquí, ¿sí? Y que siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si este automóvil que está en MRU en 5 segundos recorre una distancia de 60 metros, significa que en los próximos 5 segundos también va a recorrer 60 metros. Significa que en los próximos 5 segundos después también tendrá que recorrer 60 metros. Entonces, aquí decimos lo siguiente, en tiempos iguales, o sea, en tiempos iguales van a recorrer, ¿qué dice aquí? Recorre distancias iguales, ¿no? Distancias iguales. A tiempos iguales recorre distancias iguales. Siempre se va a cumplir eso en el MRU. ¿Está bien? Entonces ya vamos con dos cosas, ¿no? Que la velocidad es constante, que nunca cambia, y que a igual tiempo, igual distancia, ¿no? Muy bien. En este tema nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Una fórmula que tiene tres elementos, que tiene distancia, tiene velocidad y tiene tiempo. Entonces, la fórmula viene a ser dada por distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Más conocido como el Diego Vete, ¿no? A ver, en la mnemotecnia para la fórmula es, ¿no? D de Diego, V de B y T de T, pues, ¿no? Diego, vete. Entonces, cuando no te acuerdas, dices, a ver cómo era. Ah, ya, Diego, vete. Ah, ya, está bien. Diego, vete. Entonces, yo me puedo acordar de esa fórmula así, con esa frase, ¿no? Entonces, al momento de reemplazarlo, yo voy a decir lo siguiente. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ya, profesor. Pero ¿y la distancia? ¿Dónde está? Mira, aquí en el gráfico nosotros vamos a observar la distancia justo aquí, indicado en la parte inferior, ¿no? La velocidad. Profesor, ¿quién me indica la velocidad? La velocidad te va a indicar con una flechita, ¿no? Con una flechita y tiene que ser como constante, ¿no? Y la t, que es el tiempo, ¿no? Es el tiempo que siempre van a estar denotados con esta flecha curva, ¿no? Y las unidades están en segundos, ¿no? Para eso nosotros vamos a irnos a este cuadro, ¿sí? A este cuadro importante, para que así tú puedas darte cuenta cuando me están dando velocidad. Mira, me van a dar velocidad siempre y cuando las unidades sean en metros por segundo, ¿está bien? Me van a dar distancias si es que la unidad es metros. Y me van a dar tiempo cuando las unidades están en segundos. Muy bien, o sea, significa que si yo tengo distancia, tiene que estar en metros, la velocidad tiene que estar en metros por segundo y el tiempo tiene que estar en segundos. A ver, profesor, yo me mareé. Ya mira, vas a ver con un ejemplo cómo se hace este problema, ¿está bien? Mira, vamos a irnos a este ejercicio, ¿está bien? A este ejercicio, mira, aquí está. Me dice, calcula la distancia de, ¿no? Sabiendo que este automóvil se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo
en 2 segundos, ¿no? O sea, este automóvil se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo, pasan 2 segundos, quiero calcular su distancia, entonces yo me acuerdo de la formulita ya, profe, era Diego Vete, ¿no? Distancia igual a velocidad por tiempo. Listo, profesor, ¿cuánto vale la distancia? La distancia no lo sé, eso es lo que yo quiero calcular, entonces simplemente le dejo como D. ¿Quién es V? Profesor, es la velocidad. ¿Y cuánto vale la velocidad? Vale 10, ¿no? Porque es constante, sino la velocidad siempre vale 10. Por el tiempo. Profesor, ¿quién es el tiempo? Ah, ya, profesor, el tiempo. ¿El tiempo quién es? El tiempo es 2 segundos, entonces por 2, ¿no? Entonces la distancia será velocidad por tiempo, o sea, 10 por 2, y será el valor de 20. Como la distancia está en metros, es una distancia, entonces aquí tiene que ser 20 metros, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho esto, ¿sí? Dicho esto, nos vamos a ir vamos a seguir con la teoría, ¿ya? Muy bien. En este tema tenemos una mnemotecnia muy importante, ¿sí? El triangulito, ¿no? Más conocido, que es de distancia, velocidad y tiempo, ¿no? Diego, B, T, ¿no? Entonces yo voy a dibujar este triangulito y voy a poner a D al lado superior, a la velocidad al lado izquierdo y al tiempo al lado derecho. Si no sé, o sea, si no me acuerdo cómo calcular, por ejemplo, lo único que voy a hacer es, en este triangulito voy a tapar con mi dedo lo que yo quiero calcular. Por ejemplo, yo quiero calcular la distancia, entonces pongo mi dedo aquí, pongo mi dedo, lo tapo y me doy cuenta que V está con T y están juntos, entonces significa que se están multiplicando. Entonces distancia va a ser igual a velocidad por el tiempo, como está aquí, ¿no? La fórmula de Diego Vete, ¿no? Pero a veces a mí no me van a pedir la distancia, sino a mí a veces me van a pedir ¿qué? Me van a pedir el tiempo, ¿no? El tiempo, por ejemplo. Si me pide calcular el tiempo, lo que hago yo es, ya, profe, tapo el tiempo, tapo la T, ¿y qué tengo? Distancia entre velocidad, y es justo lo que yo voy a usar. El tiempo es igual a distancia entre la velocidad. Profesor, ya, y si me pide calcular la velocidad, igual, tapo con mi dedo la velocidad, ¿y qué tengo? Distancia entre tiempo, y aquí está la fórmula, ¿no? Entonces así se me va a hacer más sencillo también calcular los problemas, ¿no? Muy bien, entonces con esto pasamos a la tercera parte, que viene a ser la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Qué significa esto? A ver, muchachos, que a mí a veces la velocidad me van a dar en kilómetros por hora, ¿sí? Pero yo lo voy a tener que llevar a metros por segundo, porque aquí en metros por segundo yo tengo que representar a la velocidad, ¿no? No en kilómetros por hora, sino en metros por segundo, ¿no? ¿Cómo lo voy a convertir yo de kilómetros por hora a metros por segundo? Multiplicando por 5/18. ¿Está bien? Profesor, no entiendo cómo se hace. Ya, mira aquí. Me dan un ejemplo aquí. Este automóvil se está moviendo, dice, a 72 kilómetros por hora, ¿sí? Y me pide cuál es su velocidad en metros por segundo, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer es, ya, mi velocidad es 72 kilómetros por hora. ¿Cómo voy a saber su velocidad en metros por segundo? Ya. Me dijo el profesor que le tenía que multiplicar por... Sí, profe, le tenía que multiplicar por 5/18, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, a la velocidad que tengo, que es 72, le voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 5 entre 18, ¿no? Entonces voy a operar eso. A ver, vamos a poner el plumoncito azulito. Entonces, ¿cómo opero esto, profe? Allá. Saco 18ava, me queda 1. Saco 18ava y me queda 4, ¿no? Entonces, 4 por 5, ¿cuánto me dará? A ver, 4 por 5 me da 20. ¿20 qué, profe? 20, a ver, vamos a poner aquí así. Ahí está, 20 metros por segundo, ¿no? Lo que hice yo fue cancelar el 18ava 1, 18ava 4. 4 por 5 me da 20 metros por segundo. La velocidad es 20 metros por segundo. Entonces, profesor, pero si a mí al principio me decían que era 72 kilómetros por hora.
y ahora me dice que es 20 metros por segundo. ¿Son distintos? No, no son distintos, son lo mismo, solamente que están en distintas unidades, ¿está bien? Aquí la velocidad está en 72 kilómetros por hora y la velocidad aquí está en metros por segundo, 20 metros por segundo. Ambos representan la misma velocidad, solamente que en distintas unidades, ¿no? Aquí tenemos kilómetros por hora y aquí tenemos metros por segundo, ¿está bien? Es lo mismo decir 72 kilómetros por hora que 20 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, con esto nosotros vamos a concluir la parte teórica. Ahorita lo que vamos a resaltar es lo más importante, ¿no? A ver, lo más importante uno es, en un problema, reconocer los tres datos, ¿no? Distancia, velocidad y tiempo. Entonces yo me acuerdo de la formulita, ¿no? Ah, ya, profe, Diego, vete. Entonces con esta fórmula me van a salir todos los problemas del MRU. ¿Sí? Si es que se me hace complicado, ya, profe, entonces ya se dibujo mi triangulito. Diego, vete. Entonces, si yo quiero calcular la distancia, tapo la distancia, V por T. Si tapo el tiempo, distancia entre velocidad. Si tapo la velocidad, distancia entre tiempo. Y de esa forma lo voy a calcular rapidísimo. Y por último, la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo se hace multiplicando por 5/18, ¿no? De tal forma que 72 kilómetros por hora resulta ser igual a 20 metros por segundo, ¿no? Solamente que están en distintas unidades, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho esto, chicos, nos vamos a encontrar en la parte de los problemas, ¿está bien?